Cuando pasamos nuestro signo solar al signo sideral, o sea, pasamos de nuestro signo de nacimiento al signo sideral, se suele pasar un signo hacia atrás. Y lo que suele pasar es que muchas veces no entendemos o nos causa rechazo ese signo. No entendemos no tenemos cómo identificarnos con ese signo. Entonces, ahí ya de por sí empezamos con el primer error, que es identificarnos. Siempre estamos buscando una identificación y esto es parte de lo que la astrología nos viene enseñando, ¿no? Esa cuestión de identificarnos. Si naciste en tal fecha, entonces tu sol o signo solar o signo debería ser tal con tales características. Entonces, bueno, no se puede sentir identificado como otro no. Entonces, ¿qué suele pasar acá? Bueno, cuando pasamos ese signo al sideral, la primera reacción, y me ha pasado mucho, es que ese signo sideral causa rechazo. Es como que no, ese no me gusta, o son justo los signos que no sé, que no me gustan, ¿no? Que me desagradan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál es la verdadera incógnita de todo esto? Cuando analizamos una carta sideral, por ejemplo, una persona que nació en mayo, por ende debería ser Tauro, cuando analizamos su carta sideral, tiene un sol en Aries. Entonces la persona va a decir, no, no me siento Aries. Como puede ser que sí, pero la mayoría va a decir que no, o le causa rechazo esa energía, porque claro, o sea, yo me identifico con Tauro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando pasamos al sideral, lo que suele estar en Tauro es un Venus. Entonces, Venus sí tiene que ver con una identificación, el Sol no. Ese es el gran error que seguimos manteniendo con la astrología, porque si nos basamos en las simbologías, si nos basamos en la naturaleza, el Sol es fuego, es una unidad. Es como decir, Dios es la fuente, es el origen. Yo no puedo identificar con eso. No puedo sentir una identidad con algo que es puro. Además es fuego. Tampoco me puedo identificar con un fuego. Sí con algo que es tangible, que tiene forma, que puedo ver y tocar. ¿Y a qué hace referencia eso? Si vos conoces algo de astrología, vas a entender que Venus, por ejemplo, tiene que ver con esas cuestiones. Pero el Sol también, ¿no? Dentro de la astrología entendemos que tiene que ver con identidad. Pero de vuelta, si nos basamos en las observaciones de la naturaleza, en lo que es natural, un sol, por ejemplo, cuando sale, lo ve todo el mundo. Entonces, claro, esa es la cuestión. ¿Vos te animás a exponer esa energía que vino a ser iluminada por el sol en tu carta natal, en nacimiento? ¿Te animás a exponer esa energía a estar expuesta a todo el mundo? A hacer esa contribución radiante y vital que al mismo tiempo alimenta a otros seres? ¿Te animás? Y bueno, ahí está la cuestión, porque el sol tiene que ver con esa energía y no con algo que me es estable, que está ahí nomás, que lo veo, lo toco, que lo puedo poseer. El sol no lo puedo poseer. Entonces ahí es donde empezamos a diferenciar dentro de la astrología sideral el tema de la identidad del sol, porque se sigue un poco confundiendo esta cuestión de, pero entonces no soy mi sol. No, no es que no seas tu sol en la astrología sideral, sino que el sol pasa de ser una identificación superficial, algo que encima reúne muchos significados de otras cosas, en algo superficial, como vos sos Tauro porque naciste en mayo, entonces sos así, 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 y pasa a ser una dinámica, una fuerza vital, hacer algo a integrar como una fuerza, algo que me va a servir a mí para saber cómo tengo que accionar si quiero manifestar, exponer o lograr ciertas cosas. El sol va a ser un gran desafío en realidad, porque fíjense el ejemplo que acabo de poner, o sea, es el sol, es algo muy grande. A diferencia de un Venus, que obviamente es un planeta, es mucho más chico, pero tiene que ver con características de tierra, de algo tangible, algo que se puede ver y tocar. El sol no. Si lo puedes ver, sí, después te quedarás ciego. ¿Lo puedes tocar? No.
no puedes tocar. Yendo a las simbologías, estas son las diferencias. Si querés entender un poco más esta cuestión de por qué el Sol tropical termina siendo un Venus, te dejo un enlace. Acá, te dejo un enlace acá para que vaya a ver este video donde explico, quedás hasta el final para entenderlo, donde explico esta cuestión que tiene que ver con tu signo tropical, en realidad es un Venus. Con lo cual, ¿qué pasa con eso? Y lo que pasa es que la astrología occidental, al estar desfasada por el tema de los zodíacos, te dejo un enlace para que vayas a ver la historia de los zodíacos y por qué uso el zodíaco sideral. Con el tema de los zodíacos, estamos usando características venusinas. La astrología nos sigue, sin darnos cuenta, manteniendo una estructura que tiene que ver con lo superficial. Fíjense que estamos integrando una energía que en realidad es venusina y no solar. Entonces, por eso hay muchas cosas que todavía dentro de la astrología convencional nos cuesta responder. Por eso también la astrología se vuelve más compleja y se empiezan a usar cosas cada vez más pequeñas. Cada vez aparecen más aspectos, cada vez aparecen más asteroides, más puntos. Entonces la astrología se vuelve una cosa súper compleja para poder entender la naturaleza del ser humano, las complejidades del ser humano, las emociones. Pero si volvemos a algo más simple, algo natural y que está conectado a las estrellas, como la astrología lo estuvo todo el tiempo, podemos ver estas cosas complejas de una forma más simple. Ahora, ¿esto se puede hacer con la astrología sideral? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque astrología sideral puede hacer cualquier persona que prefiera usar el zodíaco sideral en vez del zodíaco tropical. Ahora, lo que yo hago es hacer una astrología enfocada en temas más sutiles, más espirituales, en temas del alma, con conocimiento holístico para poder incorporar otras cosas y poder entender un poco más el tema de las emociones, que es la base de todo lo que nos hace, de todo lo que vivimos después en la vida, de todo lo que se nos manifiesta. Entonces, si podemos ir a la base, al origen, que es esa emoción, vamos a poder empezar a entender cómo dominar esas emociones, no controlarlas, sino dominarlas. ¿Para qué? Para encauzarlas por donde nos está diciendo la carta que tenemos acceso a. La carta nos está diciendo, ahí, vos viniste para esto, usalo, lo tenés ahí. En cambio, con la astrología convencional, también podemos ver ciertas cosas, porque la astrología en sí es una ciencia abstracta, entonces a través de cualquier medio podemos dar un mensaje útil. Pero ¿qué pasaría si simplemente lo organizamos al origen natural, que es de las estrellas? O sea, el zodiaco sideral. ¿Qué pasa si empezamos a ver todo ese sistema? Las cosas se vuelven mucho más claras. Pero el tema acá radica en poder enfrentarlas. Va a haber una gran parte de la población que va a querer enfrentarlas y otra gran parte de la población que va a querer quedarse en la zona segura y estructurada, y yo ya con eso estoy. Entonces, está todo bien. Entonces, si vos sos de esa persona que quiere ver más, que quiere solucionar las cosas, que quiere adentrarse en el mundo emocional, no para ir al pasado, no para ir a otras vidas, no para sanar algo, o sea, sí, vas a poderlo, pero acá el mensaje está en poder ver esas cosas de forma clara y darle un plan de acción. Porque si no accionamos con la información, no ocurre nada. O sea, tenemos que mover. O sea, vinimos para movernos. Somos seres que estamos en movimiento. Y lo mismo pasa con el zodíaco. La astrología tropical usa un zodíaco estático. Y acá hay una confusión, porque la astrología tropical habla que el zodíaco, la astrología sideral es estática, porque las constelaciones son estáticas. Sí, se podría decir que son estáticas, pero la cuestión no es esa. La cuestión es que el zodíaco proviene de las constelaciones para darle un orden a los diferentes tamaños de las constelaciones.
De ahí los 30 grados de cada signo. Ahora, la diferencia es que un zodíaco siga a las estrellas porque incorpora el movimiento de precesión de la Tierra. O sea, incorpora un movimiento. Está en movimiento con la Tierra. En cambio, el zodíaco tropical no. No incorpora la precesión de los equinoccios. Simplemente fija la estructura, fija el zodíaco en los meses de un calendario. No tengo más que decir al respecto sobre eso. Entonces, está bueno que empecemos a entender al Sol como una energía más, como cualquier otro planeta, a incorporar. Y esa energía, ese Sol, tiene una dinámica que se conecta con su opuesto, que se conecta con otras energías. Entonces, ya empezamos a ver la astrología desde simples definiciones de cómo uno debería ser a dinámicas energéticas de cómo uno está constituido y qué capacidades tiene de manifestarlas, de cómo usarlas, de cómo saber en qué ocasiones, en qué momentos uno tiene que activar ciertas cosas. ¿Para qué? Para vivir mejor. Simplemente para poder atravesar ciclos, que todos son ciclos, o sea, para atravesar las emociones, para entenderlas, para poder manifestar, para poder guiarse, pero guiarse de forma correcta, no de forma oracular. Si bien lo podés hacer y la astrología un poco se volvió oracular, con lo cual tampoco está mal, pero acá yo lo que te quiero mostrar es un poco más de profundidad, de una forma más simple, a través también de un sistema de interpretación que yo diseñé con estos años, a través de la observación, la astrología sideral, para entender de forma más fácil la carta natal. Si te interesa estudiar esto, puedes investigar mi página, te dejo un enlace donde puedes acceder a la academia de la astrología, donde va a haber videos, donde hay un manual, donde te voy a explicar todo esto y bueno, vas a estar conmigo también acompañado para poder aprender esta astrología y a leer la carta de forma inmediata y a entender cosas muy profundas de forma en el instante. Entonces eso te va a empezar a incentivar y te va a servir mucho para empezar a observar, ver otras cartas, empezar a entender la astrología desde otro lado. Si te interesaría que hable de algún otro tema, me lo dejas en los comentarios y bueno, armaré otro video para empezar a que entendamos un poco la visión de la astrología sideral, que nos deja ver de forma más clara las emociones humanas, que al fin y al cabo es lo que queremos resolver para poder realmente tener una evolución y avanzar.